Bueno, buenos días a todos, que Dios os bendiga. La verdad es que, vengo juntamente con mi esposa y gracias a Dios, porque, con todo este del tema del COVID también lo hemos pasado bastante mal, pero el Señor se ha llevado la victoria, ¿no? Gloria a Dios. Estamos contentos de estar con vosotros aquí en esta mañana, hermano, y créemelo de corazón y también de poder compartir la palabra con cada uno de vosotros. Hoy quiero, con la ayuda del Señor, hablaros iremos a una ciudad, iremos a la ciudad de Silo. El Señor nos va a hablar qué es Silo, qué representa esa ciudad. La palabra nos habla de que todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla y Dios nos enseña en toda la Escritura. Digo toda porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Dios nos puede hablar a través de cualquier parte de su palabra. Hermano, en este caso, como he comentado, Dios nos va a hablar a través del pueblo de Israel. Israel, un pueblo que Dios va a escoger. Dios va a escoger con un propósito. Dios va a escoger a esta nación con un claro objetivo. El objetivo es de darle una tierra prometida, de que esta tierra sea plantada en un lugar y de que esa nación, la nación de Israel, sea para todas las naciones sal y luz para todas las naciones. Dios va a coger a este pueblo, como estoy comentando, y Dios va a llamar a un hombre, a Abraham, y va a ser este primer hombre en el cual Dios va a llamar y Dios le va a decir algo muy claro. Mira, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esto es lo que Dios quería hacer con este hombre y con el pueblo, evidentemente, que Dios va a crear. No solamente lo va a bendecir a él, sino que Dios va a bendecir a su descendencia. Dios va a bendecir a su hijo Isaac, Dios va a bendecir a su hijo Jacob, y va a ser en Jacob en el cual va a haber un cambio muy significativo. En Jacob Dios le va a cambiar el nombre. Dios va a cambiarle el nombre a Jacob y le va a decir, mira, ya no se llamará tu nombre Jacob, sino que tu nombre se llamará a partir de ahora Israel. Y Dios también se le va a mostrar como el Dios omnipotente. Y Dios también, en este caso, a Jacob, ya Israel, Dios también le va a decir, mira, crece y multiplícate, crece, multiplícate, y la tierra que he dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, te la voy a dar a ti y la voy a dar a tu descendencia para que seas de bendición. Voy a dar toda esta bendición. Estamos hablando, mis hermanos, cuando hablamos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, estamos hablando de un Dios vivo, estamos hablando de un Dios real, un Dios que le habla al hombre. Estamos hablando del Dios de pacto, estamos hablando del Dios de promesa, el Dios que llama a un pueblo con un propósito claro, un Dios que coge claramente a este pueblo y tiene un proyecto de bendición, y como estaba diciendo, el proyecto claro es de que fuese luz entre las naciones. Un Dios que no solamente le va a decir, tiene un objetivo y un proyecto de bendición, sino que también le va a hablar claro a ese pueblo. Le va a decir, mira, vosotros si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros vais a ser mi pueblo, pero vais a ser mi especial tesoro. Quiero que seáis un reino de sacerdotes, quiero que seáis un reino de gente santa. La verdad que algo maravilloso, el plan, el propósito que Dios tiene para con su pueblo, y Dios quiere trabajar con su gente, Dios quiere trabajar con lo suyo. Y va a ser en Jacob, donde, como antes comentaba, donde va a haber un cambio muy significativo, y va a ser Jacob donde va a tener esos 12 hijos que a la postre van a ser las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus, ese pueblo, esa nación, en el cual, como bien sabéis, ese pueblo
va a ser llevado a Egipto, consecuencia del hambre, y va a ser en Egipto donde van a estar muy bien durante 400 años. Van a estar muy bien, perdón, en la etapa en la cual José, el hijo de José, estaba allí. No había ningún tipo de problema, el pueblo de Israel era bien mirado en Egipto, pero luego van a cambiar las circunstancias. Va a haber un nuevo faraón, va a haber un nuevo faraón que no va a conocer al pueblo de Israel. ¿Y qué va a ocurrir? Como bien sabéis, el pueblo de Israel va a estar durante 400 años esclavizado en Egipto, en ese mismo país. Pero Dios va a levantar un libertador. Dios va a levantar un libertador, como bien sabéis. Dios va a llamar a Moisés, Dios va a sacar a ese pueblo de Egipto, Dios va a sacar a ese pueblo de la esclavitud de Faraón, de vivir una vida evidentemente bajo la servidumbre, nada más que edificando ladrillo para Faraón. Dios va a sacar a ese pueblo que estaba hundido, que estaba desesperado, que no sabía lo que hacer, que clamaba por ese libertador. Y va a ser, como he dicho, en Moisés, el cual lo va a liberar. Y Dios va a llevar a ese pueblo, lo va a llevar también a esa tierra prometida, pero lo va a llevar primeramente por el desierto. Y en el desierto también va a estar durante 40 años. Dios lo va a llevar por el desierto. En el desierto Dios lo va a tratar, Dios le va a hablar al pueblo de Israel. Antes de entrar en la tierra prometida, antes de entrar en esa Canaán que el Dios le había prometido. Una tierra, Canaán, en la cual, como bien sabéis, no va a ser todo de rosa. Había que conquistarla, había muchas batallas que hacer, había que pelear, había que dar el callo, había que estar ahí. Pero el Señor en toda, prácticamente Dios le va a dar la victoria. Una tierra, la tierra de Canaán, que no se va a conquistar de la noche a la mañana, ni mucho menos. Ni nada creo que se conquista de la noche a la mañana. Una tierra de Canaán que va a ser tardada en conquistar durante 45 años. 45 años se va a conquistar ese terreno. Desde que Dios llama a Abraham hasta que el pueblo prácticamente es establecido en la tierra de Canaán, van a pasar cerca de 1000 años. 1000 años. Pero Dios tenía su plan, Dios tenía su propósito. Y Dios quería plantar a ese pueblo en esa tierra, en ese lugar. Una tierra que a esas 12 tribus Dios, el Señor ya había determinado el qué, de repartirla por suerte. Dios la va a bendecir a cada tribu y la va a repartir por suerte. Pero hermano, por suerte humanamente hablando, porque Dios no hace nada al azar, ni Dios da nada tampoco a su pueblo al azar. Hermano, la palabra nos habla claramente en el libro de Proverbios, nos habla que la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. En definitiva, aunque humanamente pueda haber el hombre que es por suerte, pero detrás de todo esto está nuestro Señor. La decisión es del Señor. Una tierra de Israel prometida que ya por fe estaba conquistada porque Dios así lo había dicho y así nuestro Dios lo había prometido. Y la palabra, mis hermanos, le va a decir algo muy importante precisamente a Josué, que va a ser el que va a entrar a conquistar esa tierra. Y Josué en el capítulo 13 le va a decir algo el Señor a Josué. Le va a decir en el versículo 1, dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Mira, tú ya eres viejo, tú ya tienes una edad, pero no está todo acabado, no está todo ya hecho, no está todo ya prácticamente conquistado. Aún hay mucha tierra que poseer, hay mucho todavía que hacer. Esa generación son los que vienen detrás tuya, los que van
tienen que conquistar, los que tienen que hacer. Aquí mismo en el capítulo 14, en el versículo 1 al 3, vemos cómo se va a cumplir lo que el Señor dijo en relación al reparto. Dice la palabra: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como el Señor había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Una tierra, mis hermanos, que como estamos comentando y como la palabra nos está diciendo, va a ser en este caso el sacerdote Eleazar, va a ser Josué y los cabezas de los padres de las tribus los que van a repartir esa tierra, los que van a repartirla. Por suerte, nos dice la palabra, le va a dar su heredad. A todo se le va a dar algo. Y había tribus ya que tenían claramente un lugar muy específico en el cual estaba establecido para ello. La palabra, hermano, nos va a decir algo. Cada tribu iba a ser establecida en la tierra, pero tenían que echar al cananeo, tenían que echar al gigante, tenían que salvar muchos obstáculos y tenían evidentemente también que luchar por esa tierra que ya el Señor, como estoy diciendo, ya Dios le había prometido. Estamos hablando, mis hermanos, de ese pueblo de Israel. Estamos hablando de un solo pueblo, un solo cuerpo, aunque estaba distribuido en 12 territorios, en esas 12 tribus, pero todos tenían un mismo Dios, todos tenían un mismo propósito. Aunque cada tribu era bien distinta a la otra, aunque cada tribu tenía capacidades distintas, aunque cada tribu tenía una heredad, una parte, una porción distinta, pero todos tenían el mismo Dios. Todos en definitiva eran un pueblo, un cuerpo, porque todos tenían que ser sal y luz para las naciones. Pero en ese reparto de la heredad, de la porción que cada uno le iba a tocar, va a haber en este caso la tribu de Manasés y de Efraín, la cual un poco va a decirle a Josué, esto lo podéis ver en el capítulo 17, en el versículo 14 y 18, lo podéis ver en casa más tranquilo, pero va a haber una tribu, la tribu de Manasés y de Efraín, la cual le va a decir a Josué, dice: ¿por qué nos has dado por heredad una sola parte y una sola suerte, siendo nosotros un pueblo más grande? Y como el Señor nos ha bendecido hasta ahora, nosotros somos más grandes, nosotros queremos más parte, queremos más suerte. Y Josué le va a responder, en este caso a esa tribu de Manasés y de Efraín, le va a decir: mira, tú eres un gran pueblo, tienes gran poder, no tendrás sola una parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y tú lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carro cerrado y aunque sea fuerte, tú lo puedes conquistar, porque ya el Señor le había dado esa parte, ya el Señor le había dado ese anhelo y ese deseo. Tú estás capacitado, le estaba diciendo, para ganar batalla. Eres un gran pueblo, tienes gran porción. Había esa heredad, pero había que ¿qué? Había que conquistarla. Había conquistarla. Y no solamente vemos esta tribu de Manasés y de Efraín que querían más heredad, que querían más parte, sino que vemos también un hombre, en este caso Caleb. Caleb nos habla aquí mismo también en el capítulo 14, también nos habla el versículo 6, donde dice la palabra: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gigal, y Caleb, hijo de Jefón-Feneo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios,
en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia cómo lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que yo tu pie será para ti y para tu herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal ahora es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú viste que aquel día que los anaseos están allí y que la ciudad es grande y fortificada, quizá el Señor estará conmigo y yo los echaré como el Señor ha dicho. Un hombre, hermano, con 85 años, pero un hombre que había vivido durante 45 años la conquista de la tierra. Pero un hombre que había vivido la fidelidad de Dios, un hombre que había vivido y había visto cómo el Señor le había dado la victoria en todas las batallas y en todas las guerras. Y un hombre que tenía y deseaba, aunque tenía su parte y aunque tenía su heredad, pero él seguía diciendo: yo quiero ese monte también. Dios me ha prometido ese monte, yo quiero esa heredad, yo quiero esa porción también para mi vida. Y él decía que aún con 85 años, pero que sigo teniendo la misma fuerza, el mismo deseo, la misma gana de seguir luchando y batallando para mi Dios y seguir conquistando. Qué gran ejemplo, mis hermanos, nos da este hombre que con la edad que tenía aún no había perdido el fuego, aún no había perdido el deseo, la gana de luchar, de conquistar. El fuego de Dios estaba en su vida. ¿Y por qué? Porque había vivido una experiencia con el Señor, una vida. Dios ha estado conmigo, me ha dado la victoria, me ha dado la guerra. Un hombre con este deseo. Pero no solo había ese hombre, Caleb, que nos da ejemplo, que no había impedimento de edad, no había impedimento de gigante, no había impedimento de ningún obstáculo, sino que él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Pero igual que estaban estos hombres, habían también mujeres. Las mujeres, en este caso, de Zelofeá. Había en esa tierra que era conquistar, había esas mujeres que su padre había fallecido y que no había heredad para esas mujeres. Por la ley no establecida que las mujeres tenían que tomar una porción. No tenéis heredad, no tenéis la bendición, no tenéis tierra para vosotras. Y estas mujeres, que os invito a que la leáis en Números capítulo 27, van a ir a Moisés y van a decirle: hombre Moisés, nuestro padre ha luchado, nuestro padre ha trabajado, nosotros también queremos parte, que nosotros también queremos la heredad, queremos nuestra porción. Y Moisés va a decirle: vamos a hablar, este tema de mujeres, voy a hablarlo con el Señor, voy a hablarlo con Él. Hay que hablarlo detenidamente. Y Moisés le dice: las mujeres quieren su parte, las mujeres quieren su heredad, las mujeres quieren su porción, las mujeres quieren su bendición. ¿Y qué le dice el Señor? Las mujeres tienen razón. Las mujeres tienen que ser bendecidas. Las mujeres tienen su parte en el pueblo de Dios. Las mujeres, Dios no va a menospreciar evidentemente a la mujer, sino que Dios va a bendecir a esas mujeres que anhelaban, que deseaban, que querían más de Dios, querían lo que a ella le pertenecía. Un pueblo que se va a ir, evidentemente, que tiene que ir a esa tierra de Canaán porque había promesas, bendiciones, porciones que el pueblo tenía que recibir. Pero va a ocurrir en el camino
a esa tierra. Habían estado, como he dicho, esos 40 años y tenían que entrar rodeando el mar Muerto y entrar cruzando el río Jordán cerca de Jericó. Tenían que entrar allí, pero van a llegar a una ciudad. Van a llegar a una ciudad, mis hermanos, y aquí mismo, en el capítulo 18, va a decir la palabra lo siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y levantaron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que el Señor ha dado, el Dios de vuestros padres? Llegan para conquistar la tierra, pero van a llegar a un lugar. Van a llegar a la ciudad de Silo. En Silo van a levantar el tabernáculo de reunión, el templo, el lugar de adoración. Después de que ya estaba prácticamente toda la tierra sometida ya, porque Dios así ya le había dado la victoria. Pero nos dice la palabra que aún habían quedado 7 tribus en las cuales aún no habían tomado su heredad, su porción. Sino que ¿qué? Sino que se van a quedar en Silo, se van a quedar en aquel lugar, porque en Silo se encontraban muy bien. En Silo se van a encontrar perfectamente. En Silo, que va a ser el lugar, la ciudad donde ese tabernáculo de reunión va a estar durante 369 años. Va a ser el lugar en Silo donde se va a levantar el tabernáculo de reunión, donde se van a repartir las tierras para las tribus. Un lugar también, lugar de adoración, de reverencia. También va a ser el lugar donde el Cana, como bien sabéis, tenía esas 2 mujeres, Ana y Penina. Un lugar donde las mujeres también iban a derramar su corazón al Señor, donde también el Señor se va a manifestar al sacerdote, a Elí, un lugar también de donde va a nacer el profeta Samuel. Un lugar evidentemente de bendición, pero un lugar que con el tiempo, para muchos, para estas tribus, se va a convertir en un lugar de ese tabernáculo de adoración y un lugar donde Dios va a tener que llamar, como llama a través de Josué, y le va a tener que decir a este pueblo: ¿hasta cuándo seréis negligentes y tomar la tierra, la heredad que os está preparada para vosotros? Habían tribus que sí habían tomado su porción, su heredad, su suerte. La tierra estaba prácticamente ya, como he dicho, sometida. Pero estas 7 tribus se habían acomodado en Silo, se habían acomodado. Bueno, hemos estado durante 45 años peleando, y aunque Dios nos ha dado la heredad, aunque tenemos la porción allí para nosotros, pero yo me quiero quedar en Silo. Yo sé que Dios me ha dado una porción, una bendición, pero yo me quiero quedar en Silo. Parece ser que esas 7 tribus y media ya estaban cansados de tanta guerra. Parece ser que ya estaban cansados de tantos problemas, de tantos obstáculos, de tantas luchas. Y lo que venía por delante ya lo daban todo por hecho. Ya está todo hecho. Yo me voy a quedar en Silo. Estoy cansado, decían estas tribus. Ahora me voy a tener que volver a la guerra, volver a luchar con el cananeo, con los que aún quedan. Tengo que seguir luchando, tengo que seguir batallando. Yo tengo un regalo, una bendición, ya la cogeré. Silo, esta ciudad nos habla, la cual significa tranquilo, tranquilidad. Nos habla de reposo, nos habla de cómodo, nos habla de pacífico, nos habla de lugar de descanso. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a esas tribus. Se acomodaron. ¿Y sabes qué?
que no era el tiempo de acomodarse. No era el momento, porque aún quedaba mucha tierra por conquistar. Aún quedaba mucho por hacer. Silo nos habla de ese lugar de reunión en el cual se levanta, de ese tabernáculo de reunión. Nos habla de una vida cristiana acomodada. Silo nos habla de una vida religiosa. Silo nos habla de una vida monacal. Silo nos habla de una vida cristiana conformista. Con lo que tengo me conformo. Aunque yo sé que hay más, pero estoy bien aquí. Que no me moleste yo con mis cultos, con mis domingos, con mis jueves cuando vendrán y con mis 4 cositas más. No me la compliques, Josué, de verdad. Déjame aquí. No me la complique. De eso nos habla Silo. No me dé más jaleo. Estoy muy bien en Silo. Yo voy al tabernáculo donde se manifiesta el Señor, donde Dios me habla, pero hará la guerra seguir conquistando. Y Dios, el Señor, mis hermanos, va a exhortarle. Mira, mis hermanos, igual esta predicación no es para ti, porque igual que había tribus que ya tenían su heredad, ya habían estado establecidas, ¿no? Y te conformas con ello. Igual esa predicación no es para ti. Igual, mi hermano, tú puedes ser como esa tribu de Manasés y de Efraín que decía, no, yo quiero más heredad. Yo quiero más territorio. Yo quiero más, yo sé que puedo, yo quiero más. Igual tú puedes ser igual que Caleb, que aún a pesar de las dificultades, tú quieres, dame otro monte, le decía Caleb a Josué, dame otro monte, dame otro reto, dame otra conquista, porque he visto durante 45 años cómo Dios ha sido fiel a mi vida, y dame ese monte que echaré al gigante, que echaré al anaseo, dámelo, porque lo voy a conquistar. Un hombre que evidentemente, igual tú eres de ellos también, gloria a Dios. O igual tú, mi hermana, eres como esas mujeres que también dice, yo quiero mi heredad, yo quiero mi herencia, lo que Dios tiene preparado para mi vida, yo quiero mi porción. Hombres y mujeres con el deseo de querer más y más de Dios. Pero Dios, igual como el Señor le va a decir también a esas tribus que estaban en Silo acomodadas, y va a tener que decirle, como bien decís, a esas 7 tribus y media va a llegar Josué y dice, ¿hasta cuándo vaya a ser negligentes? ¿Hasta cuándo vaya a estar? Vivir una vida en Silo, acomodada. ¿Hasta cuándo vaya a ser negligente, descuidado, indolente, perezoso, apático, vago, holgazanes, en tomar la heredad, en coger la porción, la bendición que Dios tiene preparada para vuestras vidas? Porque la vía para ellos, igual que la hay para la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, la hay. Dios cumplirá, como dice su palabra, su propósito en nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, y Dios lo va a llamar. Había una bendición para su vida, ya ganada, conquistada, y no iban a poseerla. Ese regalo de bendición para que fuesen luz y sal. No, yo no quiero, no estoy bien así. No, y Dios los exhorta, igual que Dios nos exhorta muchas veces a cada uno de nosotros a que vayamos por la bendición, porque está, mis hermanos, porque nuestro Dios, mira, la verdad es que Dios no bendice abundantemente. No, yo te puedo decir que Dios no bendice abundantemente. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice sobreabundantemente. Sobreabundantemente bendice nuestro Señor. El pueblo de Israel se quejaba y Dios mandaba el maná del cielo, pero el pueblo tenía que ir por el maná. El pueblo de Israel quería comer carne y Dios mandaba las perdices del cielo, pero el pueblo tenía que moverse, el pueblo tenía que ir por la bendición.
Había que igual. De igual manera, mis hermanos, de igual manera, y como decía, que todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza. De igual manera, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cristo de la gloria, Él ha ganado la gran batalla. Él ha ganado, hermano, la gran conquista. Él ha triunfado en la cruz del Calvario. Él ha despojado a los principados, a las potestades. Él ya nos ha dado la victoria, como dice su palabra. Nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Él, nuestro Señor, hermano, Él ha conquistado una gran heredad. Pero Dios, hermano, igual que al pueblo de Israel le dejó una tierra, hermano, le dejó una heredad, una suerte, una parte, una bendición. Dios, hermano, a su iglesia también le ha dejado una parte, una heredad y una bendición. ¿Sabéis por qué? Porque aún queda mucho por hacer. Aún queda mucho para hacer. ¿O ya está todo hecho? No. Es el mismo mensaje, hermano, que el Señor le dijo a Josué, que aún queda mucho por hacer. Es el mismo mensaje que hoy en día le habla a la iglesia, te habla a ti, me habla a mí, que aún queda mucho por hacer. ¿Y qué legado nos ha dejado Dios? Porque Dios antes daba tierra, pero ahora Dios a la iglesia, ¿qué nos ha dejado Dios? ¿Qué ha dejado constituido el Señor para la iglesia? La palabra nos habla, hermano, en Efesios, que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hermano. Todo esto, hermano. ¿Y qué quiero decir con esto, mis hermanos? Quiero decir, hermano, igualmente Dios te está llamando para el ministerio. Igualmente Dios te está llamando, hermano, para que te prepares, para que te capacites, para que te entregues más a Él. Igualmente Dios te está pidiendo que salga de Silo, porque hay un ministerio preparado para tu vida. Hay una gran heredad, hay una gran bendición, una gran porción para tu vida. Recuerda, mis hermanos, lo que el Señor también está hablando a esta congregación. En Babilonia, ¿qué hacían los caldeos? Preparaban a los suyos en toda ciencia, en todo conocimiento y en toda letra. Babilonia se prepara, y la iglesia del Señor también quiere, como el Señor quiere, que sus hombres, que sus ministros sean ministros preparados. Igual el Señor, hermano, hermana, te está pidiendo, como estoy diciendo, que salga de Silo, porque tienes un ministerio preparado, hermoso, maravilloso para tu vida, hermano. Una vida, evidentemente, la vida del ministerio es una vida de mucha renuncia. Una vida de renuncia, pero una vida hermosa y maravillosa en el nombre del Señor, hermano. Hermano, cuando hablamos de eso, cuando hablamos, hermano, de los ministerios, hermano, los ministerios no es una jerarquía, no, ni mucho menos, hermano. Los ministerios son dados a la iglesia para perfeccionar, hermano, a los santos para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia. Igual que el pueblo de Israel, un pueblo, un cuerpo bien unido, bien concertado, donde cada miembro tiene una actividad propia. Cada miembro recibe su crecimiento y edificándose, como dice la palabra, en amor. Dios ha dado ministerio para la iglesia. Igualmente Dios te está llamando a ti. O igualmente, hermano, lo que Dios nos ha dejado también, como Él dice en su palabra, hermano. Corintios nos habla, capítulo 12, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. No podemos ignorar, hermano, o ya lo tienes todo. Ya lo has conseguido todo. Buscar las cosas de arriba, dice el Señor. Si pues habéis resucitado espiritualmente, tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que buscar estos dones espirituales, hermano. Y no podemos ignorarlo. No podemos decir, bueno, esa bendición está ahí, como lo decían los de Silo. Está la heredad, está la bendición, pero ya iré por él.
No podemos ignorar, hermano, esa bendición y no ser negligente. Pero la palabra dice, el que quiera ignorar, que lo ignore. Pero la bendición de los regalos que Dios ha dado para su pueblo, para su iglesia, hermano. Igual que la palabra, hermano, nos habla en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno nos dice, según el don según el don que ha recibido. Cada uno recibe, hermano, si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos el don de Dios. Dios a cada uno, hermano, nos ha dado un don maravilloso para administrarlo, para que la multiforme gracia de Dios, cada uno de nosotros cuando hemos venido a Cristo, Dios nos ha dado una parte, una heredad, una suerte, un trato muy especial con cada uno de nosotros, con tu vida, con mi vida. Ese don, mis hermanos, igualmente, hermano, igualmente tú lo has recibido y lo tienes, pero yo no quiero complicaciones, no quiero problemas. Mis hermanos, nos habla de cristianos que no quieren complicarse la vida. Nos habla de cristianos, como antes decía, cómodos y religiosos, cómodos cristianos que sabiendo de que hay bendición en el trabajo, en la lucha, no quieren coger esa responsabilidad, sabiendo que pueden hacerlo y sabiendo que la tienen, que no se quieren arrimar al carro. Ya iré. La palabra, hermano, Silo nos habla de esa comodidad. Y tenemos que salir de Silo. Dios nos exhorta a cada uno de nosotros a salir de la comodidad. ¿Y de qué? De que no seamos negligentes. La palabra, hermano, en Romanos capítulo 12 nos habla, hermano, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso hay que tenerlo muy claro, por supuesto, y tenemos que tener muy claro el don, el ministerio, el cual tiene cada uno y respetar la gracia y la soberanía de Dios, por supuesto. Pero, hermano, la palabra nos habla de que de diferentes dones. Y aquí en Romanos, hermano, nos habla de esos dones, hermano, según la gracia que nos ha sido dada. La porción, la heredad que nos ha sido dada. El don de la palabra, de compartir la palabra, del servicio, de la enseñanza, de la exhortación, de repartir, de presidir, de la misericordia. ¿Cuántos dones y regalos ha dado Dios a su pueblo, a su iglesia? Ese es nuestro Señor. Dios no nos ha dejado huérfanos, mis hermanos. Dios no ha dejado a la iglesia aquí para que sea sal y luz. Humanamente no. Dios ha capacitado a la iglesia y capacita a cada uno de sus miembros, a cada uno de sus hijos. La Biblia nos habla, hermano, que hay, como dice la palabra, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Dones, ministerios, operaciones que Dios puede escoger en cualquier momento a cada uno de vosotros para hacer la obra que el Espíritu quiera. Pero en todo el Espíritu es el mismo, porque es Dios en su pueblo, es el Espíritu en su pueblo trabajando y actuando. Bendito sea su nombre. Y todo esto que dice la palabra, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Es el Espíritu el que reparte. Es la soberanía de nuestro Dios. El Espíritu. Israel era, como antes decía ese sacerdote Eleazar, Josué, los padres de familia, los que echaban a suerte. Pero Dios estaba detrás, por supuesto. De igual manera, en esta nueva dispensación, hermano, es el Espíritu Santo el que reparte a su pueblo. La soberanía de nuestro Dios, hermano. Dios repartiendo ministerio, dones, operaciones. ¿Y todo para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano.
para que en definitiva la iglesia del Señor sea luz y sal donde Dios la ha plantado. Y si hay todas estas bendiciones, hermano, te vas a quedar en Silo. Ve, busca la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. Porque la hay, la hay. Pero hermano, antes veíamos también que había una tribu a la cual el Señor no le había dado ninguna parte, ninguna heredad, ninguna porción, ninguna bendición. Igual tú estás diciendo, mira hermano, yo la verdad que yo no me veo con esto, no me veo esa bendición, esa heredad de los ministerios. Yo la verdad que no me veo con eso de los dones, no. Pero ¿qué le dijo el Señor a esa tribu que no tenía heredad? A esa tribu de Leví, que el Señor le dice, mira, tú no vas a tener parte ni heredad entre los hijos de Israel. Pero ¿qué le va a decir a los que no tenían heredad? Yo soy tu parte y tu heredad. Igual en esta mañana, mi hermano, el Señor te quiere decir que aunque no tengamos eso, pero Él quiere ser tu parte. Él quiere ser tu heredad. Él quiere tener una comunión íntima, muy personal contigo, en lo íntimo. La palabra, hermano, nos habla en uno de los textos más maravillosos que conmueven mi corazón. Dice que, hermano, Dios está ¿dónde? En lo secreto. En lo secreto. Dios oye en lo secreto. Y era la tribu de Leví la que tenía esa comunión íntima, personal, en el lugar santísimo con el Señor. Y Dios quiere ser tu parte, tu heredad. Dios quiere tener contigo esa comunión íntima. Y yo creo que no hay mayor bendición de que el propio Cristo de la gloria, que el propio Espíritu Santo sea tu parte y tu heredad. Pero hay que ir a buscarlo, hay que hincar rodilla en tierra, hay que pasar a tiempo a solas con el Señor, hay que pagar el móvil, pagar la tele y cuántas no cosas. Yo quiero ser tu parte, yo quiero ser tu heredad. Yo quiero que entres en el lugar santísimo y que me adores y que me busques. Dios, hermano, igualmente que en Israel no había ninguna tribu que no recibiese ese regalo, esa porción y esa heredad. En el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor, no hay ningún hijo suyo que no haya recibido una bendición de parte de Dios. Y Dios tiene aún mucho más para tu vida y para mi vida, hermano, para la vida de la iglesia. Nadie en el Señor sin heredad, sin su porción, sin su bendición. Pero ¿sabe qué? Que el Espíritu sabe la mejor parte para tu vida. Porque Él reparte como quiere y a quien quiere, porque Él es soberano y conoce lo más profundo de nuestros corazones. Él sabe lo que mejor nos conviene, pero Él sabe, hermano, que Dios tiene algo preparado para ti y Dios quiere que vengas a buscarlo, venga a buscarlo. Y te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿te vas a quedar en Silo? ¿Te vas a quedar viviendo todavía una vida cristiana religiosa, monacal, apática, sabiendo de que hay bendición, sabiendo de que hay mucho todavía que hacer? Vas a decir, yo, como esas tribus, como antes decía, yo ya hasta aquí llegué. Hay mucho que por hacer todavía, mis hermanos. Hay mucho que hacer todavía. ¿Dónde? En nuestro Jerez de la Frontera, en tu familia, en tu vecino, en nuestra barriada. Hay mucho todavía, ¿qué? Por hacer, por hacer. No te quedes en Silo, no te quedes. Hay una bendición para tu vida. Igual tú sabes a lo que Dios te está llamando,
pero tú no quieres pagar el precio. No seas como esas 9,5 tribus que estaban ahí. No seas negligente, mi hermano, mi hermana. Preocúpate por buscar la bendición, la heredad, la parte que Dios tiene preparado para tu vida.